Hola, ¿qué tal, mis amigos del saber? En esta ocasión quiero hablar a ustedes acerca del etnocentrismo cultural, la tendencia ideológica que nos permite interpretar la realidad de acuerdo con los parámetros de la propia cultura es a lo que llamamos etnocentrismo. Este concepto generalmente nos induce a pensar que la propia cultura natural, universal o incluso la más importante, convirtiéndola en un estándar contra de la cual se deben medir las demás, en lugar de entender que la cultura particular es una más de las muchas que existen en el mundo. Podemos afirmar que en el fondo el etnocentrismo es una forma de validar pensamientos xenófobos, racistas o discriminatorios. Por supuesto que esto puede suceder de manera involuntaria o inconsciente. En todas las culturas y geografías humanas, el etnocentrismo se considera como un sesgo cognitivo común que la psicología social y la antropología han descrito de manera amplia. El concepto de sesgo cognitivo proviene de la antropología. Fue propuesto en 1906 por el científico social estadounidense William Graham Sommer. Y los primeros estudios realizados por la antropología tuvieron la tendencia a interpretar en dichos estudios una notoria tendencia etnocéntrica que permitía distinguir entre la cultura europea, a la cual llamaron civilización, y todas las demás culturas, a las que calificaron como culturas salvajes. Cuando la tendencia es privilegiar a la cultura europea, se habla entonces de un eurocentrismo. Si se privilegia a las culturas africanas, hablamos de afrocentrismo. Pero cuando nos referimos a la cultura china, nos referimos al sinocentrismo. Pero además sabemos distinguir, o debemos distinguir más bien, los diversos tipos de etnocentrismo. Etnocentrismo lingüístico. Parte del hecho de suponer que la propia lengua es más natural o universal que las demás que habla la humanidad, y las otras lenguas las considera únicamente como dialectos o lenguas salvajes. Etnocentrismo racial. Ocurre cuando se piensa que la propia etnia es biológica o genéticamente superior, universal, normal, y califica a las demás como distintos, exóticos o mestizos. Etnocentrismo religioso. Parte del hecho de suponer que la religión de un grupo superior o verdadera por encima de las creencias de las demás culturas humanas, a las cuales califica simplemente como prácticas religiosas o creencias, pero no una religión. Ejemplos de etnocentrismo. La historia de la humanidad está plagada de ellos. Podemos encontrar diversos ejemplos de etnocentrismo. Por ejemplo, en la antigüedad clásica los romanos se distinguían como ciudadanos o como plebeyos, que eran romanos de ascendencia extranjera. Solo aquellos que eran nacidos en Roma, a los cuales llamaban patricios, eran quienes gozaban plenamente de la ciudadanía y de los derechos políticos. Su relación con los pueblos que no eran parte del imperio, los celtas y los germanos, por ejemplo, los calificaban como bárbaros, o sea, que balbuceaban al hablar, ya que no hablan latín ni tenían las buenas costumbres civilizadas de los romanos. A partir del siglo XVI al XIX se dio el llamado colonialismo europeo. Las grandes potencias imperialistas europeas se repartieron militar y económicamente el mundo entero, y a los ciudadanos de las demás culturas les impusieron un estado colonial al fundar colonias en sus territorios. Al hacerlo, imponían la lengua civilizada europea. Además, clasificaban a los ciudadanos tomando como criterio el color de la piel o las facciones físicas, privilegiando la piel blanca. El desarrollo de la comunidad colonial estaba supeditado al de la metrópoli europea. Fascismo europeo, donde los gobiernos nacionalistas de Hitler y fascistas de Mussolini en Europa durante el siglo XX son un claro ejemplo del etnocentrismo extremo.
violento y radical, dado que estos gobiernos creían que algunos pueblos son naturalmente puros y superiores, mientras que otros eran mestizos y naturalmente inferiores y degenerados. Etnocentrismo y relativismo cultural. Considera que no hay pueblos civilizados ni salvajes, sino distintas opciones de civilización. No hay pueblos avanzados ni arcaicos, sino distintos modelos de desarrollo histórico. La antítesis del etnocentrismo es el relativismo cultural. Este consiste en proponer que tanto los valores sociales, políticos, culturales, religiosos, económicos que una sociedad posee no son universales, sino que forman parte del futuro y de su historia particular. Por ello mismo, solo se les debe considerar como una opción entre muchas que tiene la humanidad, debido a que cada cultura tiene su propia historia y consecuentemente sus propios valores. Agradezco mucho que me sigas en este canal y te invito para que me puedas seguir en próximos videos, y también te pido de favor si puedes recomendar mi canal con tus amigos para que puedan suscribirse. Muchísimas gracias y te deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto.